Bien, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Si usted ya se está frotando las manos esperando el aguinaldo, le recomiendo que lo tome con cautela. Porque Sergio Ansúrez y Jessica Aquiles están aquí esta mañana para decirle cómo planear el uso de su aguinaldo. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, mi estimado Eric, con gusto de estar aquí. Buenos días, muy bien, gracias. A ver, cuéntenos. Bueno, primero lo primero. El aguinaldo es un derecho laboral que tienen todos los trabajadores, todos aquellos que estén incluidos dentro de los considerandos del artículo 123, apartado A y B de la Constitución mexicana. ¿Estás en nómina de alguna manera? Así es decir, si eres trabajador para una empresa o trabajador para el gobierno, tienes derecho a aguinaldo, ¿de acuerdo? En el caso de los trabajadores que están para los privados, para una empresa privada, la regulación del aguinaldo está en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un aguinaldo antes del 20 de diciembre equivalente a 15 días de salario. Pero también aquellas personas que han trabajado menos de un año en una empresa o que su periodo de trabajo fue menor al de un año tienen derecho a su parte proporcional de aguinaldo. Ahora bien, ¿cómo puede el empresario, cómo puede el trabajador calcular cuánto le toca de aguinaldo? En realidad es muy sencillo. Primero necesitas tu salario bruto mensual, es decir, cuánto ganas al mes. Esa cantidad la vas a dividir entre 30. Y el resultado lo vas a multiplicar por 15. Esa es la cantidad que te corresponde de aguinaldo, sea como patrón pagarla, sea como trabajador recibirla. Pero digamos que te toca una parte proporcional. Llevas trabajando en esta empresa 8 meses. No te toca el completo. ¿Cómo sacas la cantidad de aguinaldo que te toca? Es una operación igual muy sencilla. Vas a tomar tu salario bruto mensual, lo vas a dividir entre 30, lo vas a multiplicar por 15 y ese resultado lo vas a dividir entre 365. A ver, más despacito, porque no manches. Claro que sí. No, a los que estamos medio lentos, es que es muy temprano. Es cierto, tienes toda la razón. 4 de la mañana. A ver, otra vez. Vas a dividir tu salario mensual entre 30. O sea, ganas 10 pesos. 10 pesos al mes. Muy bien. Lo divides entre 30. 30, perfecto. Así es, te dice cuánto ganas diariamente. Diario, claro. Así es, eso lo vas a multiplicar por 15. El salario diario por 15 porque son los 15 días. De aguinaldo, exactamente. Ahí tú ya tienes lo que te correspondería de aguinaldo al año. ¿Cómo vas a sacar el monto que te toca proporcional? La cantidad que te haya dado de aguinaldo la vas a multiplicar, la vas a dividir entre 365, que es los días que tiene el año. Y el resultado que te dé lo vas a multiplicar por la cantidad de días que tú has trabajado. O sea, yo he trabajado 45 días, entonces esa cantidad que me dé de mi salario diario lo multiplicas por 45 y esa es tu parte proporcional de aguinaldo. ¿De acuerdo? Sí, es una manera que como bien dices de mañana, pero es relativamente simple de calcular y lo pueden usar tanto los trabajadores como los patrones para saber exactamente qué es la cantidad que les corresponde. Como te decía, se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Y algo bien importante, hay muchos estilos en que se puede pagar, cada empresa lo maneja de una manera diferente. Hay quienes dan más de 15 días, por ley tú tienes que dar 15, pero hay patrones que dan más con base en antigüedad, con base en el tipo de empresa en el que están, la posición. Hay patrones que te dan la mitad del aguinaldo antes del 20 y la otra mitad en enero, para que puedas hacer frente a la cuesta de enero. ¿Y ese es un acuerdo entre trabajadores y patrón o puede ser unilateral? No, es un acuerdo que toman por lo general trabajadores y patrón. Yo conozco, por ejemplo, una fábrica textil en Santana, Chautempan, que les propuso eso a los trabajadores y unánimemente, casi por a la base popular, le dijeron sí, porque si nos das todo antes de las vacaciones, nos lo acabamos en se va todo. Frascos de Navidad y ya después no hay nada con qué pagar. Así es. Ahora, digamos que es usted trabajador de el gobierno, ¿de acuerdo? Trabaja usted para cualquiera de las dependencias del gobierno. A usted le toca el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Qué regula en lo particular? ¿Qué les corresponde? 40 días de salario. Eso es lo que les corresponde como mínimo, ¿de acuerdo? Dependiendo de la dependencia pueden ser más, pueden ser menos, pueden tener acuerdos con los síndicos, precisamente en el sentido de dar una parte antes, una parte después, o de darla en percepciones a lo largo del año. Hay un punto muy interesante. Algunas empresas dan por adelantado el aguinaldo. Estaba escuchando que hay algunas empresas
que lo dan incluso en agosto, septiembre. ¿En serio? Porque la ley te dice, tienes que pagarlo al año antes del 20 de diciembre. Pues lo puedo pagar el 1 de enero. Exactamente, podría decir, ¿saben qué? De una vez les doy el aguinaldo del año pasado y de una vez, vamos. Ay, sí. Y les va uno tras otro. Desde luego no sería excesivamente conveniente para las empresas, pero como te decía en el ejemplo de una fábrica textil, les cae mucho, les va muy bien en ventas hacia septiembre, octubre. Ajá. Entonces muchas veces prefieren adelantar en ese momento que tienen la liquidez las empresas, claro, prefieren hacer y no sufrir en diciembre. Exactamente. Es una buena, digamos, una buena decisión financiera. Exactamente. Administrando tus flujos de acuerdo a cómo van saliendo. Entonces dices, bueno, en diciembre mejor me lo reservo, por si en enero no tengo cobranza. En efecto, ¿no? Así es, y que pasa muy comúnmente. Ustedes, sí, claro, como tú sabes bien, hay muchas ventas, hay mucho movimiento económico, noviembre, diciembre, pero apenas llega 7, 8 de enero, es como si se congelara la máquina. Así es. Porque ya nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades del año, etc. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis dentro del mismo tema, ¿sí?, enfocado hacia el empresario y los contadores que ven esto. Lo primero, quiero que sepan que hay una parte exenta del aguinaldo. El artículo 109, fracción 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las gratificaciones que reciben los trabajadores de sus patrones están exentas hasta el equivalente de 30 días de salario mínimo en la región en la que se encuentra el trabajador. Cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, es decir, cuando las gratificaciones les tocan a todos, como es el caso del aguinaldo, están exentas, ¿de acuerdo? Por otra parte, el artículo 128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es un poco más generoso y te dice que en caso de que la gratificación sea inferior al monto equivalente al salario mínimo general del área del trabajador, elevado a 30 días, es decir, multiplicado por 30, no se paga el impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada, aun cuando se calcule sobre el salario superior mínimo. Esto tiene una razón específica. Nuestras leyes fiscales no son excesivamente generosas de ninguna manera. Aquí sí lo son en lo particular, porque tiene un interés social. Si yo te grabo a ti, patrón, de manera excesiva el pago de los aguinaldos o me pongo para poder sacar eso, va a ser menos atractivo al patrón pagar los aguinaldos, lo que le va a hacer que no quiera pagarlos tan prontamente o va a empezar a usar trucos para no pagarlo. Y eso le pega no solo al patrón, sino al trabajador y al propio Estado y a los comercios y al flujo. Y a la misma empresa, desde luego. En efecto, por eso precisamente se dan estos beneficios en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento para que puedas tener exenciones sobre las gratificaciones que estás otorgando. Dentro de este punto es muy importante recordarle a los contadores que nos están escuchando que existen, puede haber más, pero los que yo conozco son 3 métodos para calcular la exención, para calcular la retención del impuesto del aguinaldo. La primera es el procedimiento que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 113, junto con el subsidio para el empleo al total de las percepciones grabadas del mes de diciembre. Nota, y esto es bien importante, en ese cálculo deben meter el importe del aguinaldo en diciembre. Ese es un método de cálculo. Otra opción es que si conocemos la percepción anual del trabajador, se puede hacer un cálculo anual y lograr con ello que el impuesto a cargo del trabajador sea retenido en el mes de diciembre, sea en la segunda quincena, sea en la primera de enero. Ayuda mucho al flujo de las empresas. Y por último está la clásica opción del artículo 142 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Les menciono a nuestros escuchas contadores estas 3 opciones que tenemos por una razón. Como ustedes saben, la opción que nosotros elijamos para obtener esta retención va a afectar directamente el aguinaldo de los trabajadores. Tenemos que elegir con inteligencia y de acuerdo a la figura que tiene nuestra empresa, qué método vamos a emplear, porque de esa manera evitamos saldos a favor que no benefician a nadie. Más, bueno, al Estado técnicamente hablando, pero en realidad no benefician a nadie, menos al trabajador. Si tú logras, por la manera en que tú pones tu retención, que no haya saldo a favor, es más dinero para tu trabajador. Y evidentemente más dinero le da mucho mayor poder adquisitivo y mayor poder adquisitivo mueve la rueda. Y está más contento y lo que se trata es de tener un buen ambiente laboral, En efecto, ¿no? Erika, así es. Un trabajador contento, como sabemos, como lo somos todos nosotros, claro. Cuando estamos contentos trabajamos mucho mejor. Por supuesto. Y por último nada más les quiero recordar a los patrones algo. Todos aquellos trabajadores que tengan, técnicamente hablando no son trabajadores, todas aquellas personas que les sirvan a ustedes con honorarios asimilados a salarios no tienen derecho a aguinaldo.
Lo que se les da tradicionalmente es una gratificación, así es. Es a voluntad del patrón. Claro. A mí me han tocado de los dos lados. Te puedo decir que en 2016 tuve un cliente muy generoso que nos dio mes y medio de aguinaldo, y hace un año tuve un cliente que me dio un sobrecito con 100 pesos. Está bien, estamos afectos a eso. No están obligados. Se agradece siempre, sean 100 pesos, sean ayuda, todo. Nada más les recuerdo, no están obligados por ley, depende del servicio que les hayan prestado. Si ustedes consideran que su profesionista merece una gratificación, por favor, no lo olviden. Eso es todo lo que les puedo decir al respecto por hoy de este tema. Ahora, a los usuarios, a los beneficiarios, los trabajadores beneficiarios del aguinaldo, pues la recomendación es siempre será lo mejor ahorrar. Sí. O sea, ¿en qué me gasto el aguinaldo? En ahorrarlo. Así es. ¿Cómo crees? Bueno, no lo ahorres el 100%, el 90%. Así es. El 80%, el 50%, lo que puedas. Así es. Ahorra lo que puedas del aguinaldo. Así y segundo, no te lo gastes todo antes de Navidad. En efecto, de hecho la Secretaría de Economía sacó unos tips muy interesantes. Te sugería comprar los regalos de Navidad hacia septiembre, octubre, a crédito, para que cuando llegara el aguinaldo pagaras ese crédito, porque lo que habías comprado en septiembre, octubre era mucho más barato que comprarlo en la época decembrina. Y sugería que una vez pagados los regalos de Navidad, ahorrases el remanente de tu aguinaldo y emplearas tu sueldo para los gastos normales que tendría. Si haces este tipo de previsiones, los gastos navideños se disparan muy levemente, puedes hacerle frente por lo general tirones, empujones, pero con lo que tienes, quizás un pellizquito más al aguinaldo, pero el punto importante y lo que sí rescato de lo que indicó la Secretaría de Economía y se los remarco, ahorren al menos la mitad de su aguinaldo. Claro. Este año que viene puede que haya derrama, puede que no sabemos cómo nos venga, es un misterio para todos, pero siempre es bueno hacer previsiones, no perdemos absolutamente nada. En el peor de los casos se pueden ir de vacaciones en abril, Semana Santa, algo por el estilo con lo que ahorraron. Ya que hablas de previsión, ¿qué les parece que la próxima semana que nos veamos el martes hablemos acerca de cómo planear financieramente las vacaciones? Hecho, claro que sí. ¿Les parece bien? Encantado, Eric, ¿cómo no? ¿Tus redes, Jessica? Estamos en @despachoansures, @veraterbusiness, tenemos el WhatsApp 2229011313 y teléfono de la oficina 240-6018. Muy bien, Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sergio Sures, gracias. Muchísimas gracias a ti, encantado. Ya son las 8:54, ¿nos da tiempo de un corte o mejor nos seguimos y salimos 4 minutos?